es imposible que el grupo oprimido pueda, de alguna manera, ejercer supremacía, opresión claro. sobre el grupo que lo oprime. Así que no es igual, no es que la intolerancia de la gente de izquierda es equivalente a la intolerancia del grupo que sostiene el Claro. poder y hace que las condiciones de vida de todo el mundo estén supeditadas a sus creencias. Señor O Montanía, Caballero, muchas gracias por acompañarnos en la mesa de los lomitos. ¿Cómo estás? me tocó. Yo le tengo que decir a la gente que esto es un privilegio, señores. O Montanía es uno de los grandes referentes del street art latinoamericano y que hoy esté sentado en la mesa con nosotros es un gran privilegio. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, ¿qué comemos? Y árabe de carne, Vos sos doble malla. vos sos no quiero decir adicto a la comida, pero un aficionado al buen comer. Aficionado, sí, ¿Sí? un aficionado. Porque un adicto a la comida suena un poco mal, ¿verdad? Sí, no, aficionado Bueno, pero ¿qué comemos? árabe de carne, Un árabe de carne. doble malla. ¿Lomitero a full o no tanto? Que sí, obvio. ¿Sos? Sí, mi época de facultad era así, tres. Solamente lomitero. Sí, real. Y tomamos una Pilsen, helada. Una. ¿Sí? Bueno, te puedo pedir me dijiste un Árabe de carne, árabe de carne y un sándwich de carne, por favor, y 2 Pilsen, por favor. Bueno, esta lomitería, si bien se caracteriza por recibir a políticos, también se está caracterizando por recibir a importantes nombres del arte también. Ahora, estamos viviendo tiempos en los que el debate social está muy polarizado. ajá. Y últimamente las voces de los artistas es como que están saliendo nuevamente a la luz y están marcando una postura importante en estos debates que fragmentan a la sociedad. En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de hablar y me gusta mucho la manera en cómo vos percibís percibís este fenómeno social en el que por un lado la ciudadanía se está despertando, pero el despertar también trae consigo una resistencia muy fuerte, ¿verdad? En temas en los que, sin lugar a dudas, se tiene que seguir debatiendo, se tiene que seguir ampliando sobre todo las perspectivas y sobre todo entender de que la democracia se compone justamente de la diferencia de visiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos ves toda esta mezcolanza de temas en los que uno de repente manifiesta una postura que no corresponde con lo histórico, lo tradicional y está expuesto a cualquier tipo de consecuencias, ¿verdad? Bueno, para mí, tener tu propia. O sea, el criterio que vos construís a través de las cosas que vos experimentás, del conocimiento que acumulás, inevitablemente te lleva a una conclusión tuya, ¿verdad? Sobre cada uno de estos temas que se discuten y eso inevitablemente te separa de gente. Es una cosa que divide familias, hay amigos de toda la vida que no se hablan más porque tienen diferencias así, pero es inevitable porque todos tenemos que tomar posturas realmente acerca de ciertos temas porque tienen que ver con derechos de muchísima gente que no fueron representados nunca en la historia o que fueron, o sea, de alguna manera se pasaron por alto durante demasiado tiempo. Entonces, para mí, tener una postura firme sobre cada uno de estos temas sociales es algo, casi una obligación, si tenés el criterio, ¿verdad? ¿Cuán difícil es hoy mantenerse fiel a los ideales de uno? Porque, digamos, vos como artista, por tu naturaleza es ser contracorriente, ¿verdad? O sea, uno percibe eso en el arte que haces. O sea, uno ve un mural tuyo en cualquier parte de Latinoamérica en donde pintás. Los murales que hiciste acá en Asunción son muy representativos, digamos, y tienen una carga cultural muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿cuán difícil es hoy mantenerse aferrado a los ideales de uno, pese a que eso te pueda jugar una mala pasada eventualmente? Y todos queremos ser súper coherentes, todos queremos ser inmaculados, le vamos a decir, entre la noción que vos tenés de vos mismo y lo que vos sos realmente. Pero todos somos unas contradicciones andantes, ¿verdad? Todos tenemos cosas que creímos en un momento y después de unos años cambiamos de parecer. Yo creo que tiene que haber espacio para que uno pueda cambiar de opinión también con los años. Yo creo que
si tenés un bagaje de conceptos que trajiste de un colegio tradicional o de una familia tradicional o de una familia religiosa o cosas así como me pasaba a mí, llega un punto en el que cuestionando todo, cuestionando absolutamente cada cosa del sistema en el que vivimos o de la sociedad en la que vivimos, ese cuestionar te lleva a desechar muchísimas de las cosas tradicionales o ideas como no sé, el patriotismo o ideas religiosas o cosas así, que llegas a un punto y decís, no puede ser, me mintieron toda la vida, ¿no? Y creo que uno no puede callarse de eso, pero a la vez no funciona de una sola vez. No es algo que te despertás un día y tenés la mejor opinión acerca de todas las cosas, ¿no? Antes que nada, vamos a hacer un brindis porque no... Ahí está. En estos días justamente se vivió una situación en la que el arte fue objeto de un atentado, muchos lo catalogaron de esa manera, en el que se empezó a tratar, o sea, se trató de restringir una obra de teatro por unos principios o unas ideas nacionalistas que se vieron supuestamente ofendidas por cómo se le mostraba o se le presentaba al Mariscal López. Estamos hablando de que no solamente ahora la manera de pensar se está condenando, sino que las expresiones culturales y artísticas también están siendo objeto ahora de esta se puede denominar avalancha de fundamentalismo muy fuerte que viene con mucha intolerancia también, ¿verdad? Sí, o sea, no podés esperar luego otra cosa de gente conservadora, no podés esperar otra cosa de filofascistas, ¿verdad? Tipo, no. Para mí hay que repeler eso, hay que combatir eso con la misma fuerza con la que ellos te intentan imponer su forma de pensar. Justo estaba leyendo hace poco un libro sobre la filosofía de la autodefensa, ¿verdad? ¿Hasta qué punto vos podés dejar que te metan el dedo en el orto? ¿Hasta qué punto vos tenés derecho a defenderte usando la violencia, ¿verdad? Para mí es algo que hace falta que sepamos, que no podemos dejar que nos avasallen personas que ni siquiera se toman el trabajo de entender de qué se trataba la obra. Yo estuve siguiendo un poquito el caso y ni siquiera entendían la premisa de la obra y estaban así, o sea, están enajenados por una idea del culto a la personalidad que tiene el Mariscal López, porque necesitan esa especie de... Es como... Viste que la identidad está compuesta de un montón de signos, ¿verdad? Y esos signos a veces alguien te tiene que decir. Y a mí me parece muy fascinante cómo la gente nunca se cuestiona si eso fue una construcción de un escritor en algún momento, si un libro en determinado momento de la historia paraguaya hizo que todo el mundo comience a pensar que ciertas personas eran héroes. Es increíble que no se tomen el trabajo de leer a revisionistas históricos, de ver un poco todas las aristas de la historia para saber si eso es cierto o no, ¿no? Pero esa cuestión del revisionismo histórico, ¿vos crees que es necesario? O sea, en el sentido de decir, la historia que nos contaron o que nos venían contando sobre ciertas cuestiones, ¿es necesario que se vuelva a revisar eso? O lo que está sucediendo en Brasil, por ejemplo, que justamente ahora se está tratando de replantear lo que fue, en un esfuerzo revisionista también, replantear lo que fue la dictadura, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso tiene su lado positivo y su lado muchas veces perverso, ¿verdad? Sí, el revisionismo tiene ese doble filo, ¿verdad? Pero el tema es el siguiente, lo académico, acá histórico que nosotros tenemos en Paraguay, que es más o menos la historia que nosotros creemos que nos cuentan siempre, es así, casi como ¿viste el cantar de gesta del mío Cid? Un canto de gesta, es una historia, ¿verdad? Donde todos son valientes, donde nuestros héroes son hambre. O sea, y eso, hay un libro que se llama El Crisol de la Raza, que hablaba luego de que nuestros ancestros eran los mejores, el mejor pueblo de Sudamérica. Nosotros éramos, no sé, y eso es parte de la manera en la que se crea el nacionalismo. En el mismo momento en el que había paneslavismo y pangermanismo y esas ideas así nacionalistas, acá también había nacionalismo. O sea, es muy loco que ese nacionalismo nunca se haya cuestionado, ¿verdad? Y para mí todos los nacionalismos son dañinos, ¿verdad? ¿Ya viniste acá una vez o no? ¿Primera vez? Primera vez. Por favor, señores, momento histórico. Este lomito
como yo siempre leo a todos mis invitados, hay un antes y un después de tu vida lomitera, después de te lo mitas. Okay. Esta mayonesa es la de choclo y esta es la de ajo. Sí, si no le vas a dar besito a nadie después, esta puede ser la ideal para disfrutar el lomito. Independientemente de lo que pasó, o sea, a la anécdota de lo que sucedió en la Alianza Francesa con este grupo de personas que, bueno, legítimamente ellos estaban defendiendo un ideal que puede ser objeto no dependiendo de cómo se mire, ¿verdad? Pero ¿qué significa el hecho de que hayan con un principio avasallador, obviamente porque trataban de impedir la realización de la obra, pero qué significa como un hecho hasta político, te diría, tratar de coartar una expresión artística como esa? Bueno, quiere decir que los interlocutores no están debatiendo al nivel de las ideas. Claramente les supera el discutir las ideas y tienen que acudir a la agresión, ¿no? Siempre es algo que es un ejercicio que tenemos que hacer, el tema del debate, que nosotros no lo hacemos lo suficiente. Nuestras discusiones son siempre peleas, no son intercambios de opiniones ni intercambio de ideas, y yo creo que esa es una carencia. O sea, tenemos un montón de gente en puestos en el gobierno que ni siquiera sabe defender con palabras lo que piensa, ¿verdad? Y eso se refleja a muchísimos niveles, ¿verdad? Que no tenemos luego la elocuencia para poder hablar sobre lo que pensamos, uno, y que no hay una capacidad, o sea, una comprensión lectora de un montón de cosas que se nota como en ese malentendido del teatro, ¿verdad? Significa que tenemos que volver al preescolar, básicamente, como sociedad, y cada uno tiene que examinarse para darse cuenta hasta qué punto uno es capaz de defender lo que piensa conversando. Creo que la mayoría en algún momento tenemos que hacer también una culpa y darnos cuenta de que necesitamos aprender a debatir como sociedad y debatir con respeto también, porque a mí me pasa que yo no siempre estoy de acuerdo con gente de mi familia sobre casi ningún tema, pero tenemos que debatir de una manera que no necesariamente le ofendamos a la otra persona o le agredamos. ¿Cuán difícil es ser un artista hoy en Paraguay y vivir del arte? Porque yo supongo que vos te dedicas plenamente a esto y vos vivís bien, o sea, en el sentido de decir, yo pienso esto y me banco esto. Porque vos en muchas ocasiones me contaste que tuviste que rechazar trabajo, inclusive por quién era el que estaba detrás de esa contratación, ¿verdad? Sí, yo creo que igual, a mí me tocó trabajar también en publicidad, y trabajando en publicidad muchas veces no podés elegir para quién trabajas. Trabajas para gente nefasta de todos los niveles, entonces de alguna u otra manera es como un camino en el que hay que pisar con cuidado, porque tampoco es que todos podemos elegir absolutamente en todo tiempo con quién trabajar, pero podés tener ciertos parámetros que te dicen, bueno, que prefiero no trabajar con política partidaria, o prefiero no trabajar con nada que tenga que ver con ninguna religión. Pero convengamos que es un privilegio hoy poder elegir con quién trabajar. Sí, yo creo que tengo suerte, porque poder rechazar algunos trabajos no es algo que cualquiera pueda hacer, y tampoco es algo que me enorgullezca rechazar trabajo, pero simplemente hasta cierto punto podemos ser mercenarios, pero hay un punto que tenés que contigo mismo llegar a un acuerdo y decir, no, este es mi límite, ¿verdad? A la persona que nos está viendo ahora, ¿qué le decís, por ejemplo, vos a esas personas que se resisten finalmente a tolerar otras maneras de pensar, otras maneras de ver, y que de alguna u otra manera es indefectible? Vos me decías una vez, hoy son unas voces que todavía se les siente, ¿verdad? Quizás dentro de unos años ya va a ser un debate ganado. Bueno, el cambio es inexorable, o sea, vamos en esa dirección. O sea, la gente que se quede con pensamientos así atrasados o estancados en el tiempo, definitivamente van a ser como el viejo que le grita a la nube nada más en un momento, y van a ver, o sea, las generaciones que vienen después, sus hijos y los hijos de sus hijos, van a ser mucho más tolerantes. Eso es inevitable, ¿verdad? Yo siempre suelo decir que todo tiempo pasado fue peor, y en ese sentido yo creo que estamos mucho mejor que hace 10 años, 15 años, 20 años, con el tema de que la gente se pueda bancar, pensar diferente, y a veces romper con gente
por pensar diferente. Pero cómo, o sea, en ese debate de la libertad de expresión, ¿verdad? Y creo que en las redes sociales se plasma muy bien esta cuestión, porque uno dice, si bien yo tengo derecho a expresarme, ¿cuál es el criterio, cuál es el parámetro para decir, no, este es un discurso de odio, este no es un discurso de odio, y esto es tolerable y esto no? Bueno, para mí siempre pasa por el sentido común, ¿verdad? Pero claramente eso no es un parámetro fácil de definir, ¿verdad? Yo me manejo muy cómodamente con el bloqueo. El bloqueo a demasiada gente. Porque simplemente no puedo... no puedo leer gente esté pensando así ahora, ¿no? En Bueno, 2019. pero eso te hace una persona intolerante a vos, ¿o no? No me importa. Realmente no me importa. Porque... sí, o sea, no sé, o sea, tolerar la intolerancia, imagínate, vos estás evitando que se propague algo que cercena libertades. ¿Cómo eso es intolerancia? Eso es cuidar las libertades que conseguiste, no es intolerancia. Es como... O sea, es no normalizar la intolerancia, ¿verdad? Hay que dejar de verlo como dos extremos, porque no son dos extremos, ¿verdad? Es justamente tratar de defender que la gente tiene derechos y que esos derechos se costó muchísimo conseguirlos, como para retroceder otra vez ahora, ¿no? Imagínate que ahora haya gente que comienza a decir, pero ¿por qué las mujeres están votando, verdad? Nosotros somos uno de los últimos países de Sudamérica que le dio el voto a la mujer, ¿verdad? Imagínate que nosotros volvamos a pensar, nadie se le ocurre, ¿verdad? Pero es eso mismo lo que están haciendo esta gente. O sea, nadie se le ocurre ahora cuestionar el voto femenino, pero te juro que es la misma gente que en los años 50, ponerle que cuestionaba el voto femenino, es la misma gente que ahora tiene pensamientos conservadores. Son las mismas, Claro, el mismo patrón. contra la comunidad LGBT, contra la feminista, contra... O sea, es muy fácil saber de qué lado estás parado cuando estás defendiendo derechos de un montón de gente o cuando estás tratando de que la gente no tenga esos derechos en base a tus creencias mayormente religiosas. ¿Tú crees que el arte... ¿Te gusta lo mito o...? ¿Sí? Pero yo sabía que si me pongo a hablar como más lento. Sí, como es más lento. ¿Vos crees que el arte puede ser una herramienta política que ayude a evolucionar el debate y a elevar sobre todo la calidad de la discusión? Yo creo que es como una tarea del arte, servir como un espejo de la realidad y que a través de eso se podamos ver de alguna manera lo que nos está sucediendo y de alguna manera autodiagnosticarnos, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Fidel Fernández, por ejemplo, que es un artista que admiro muchísimo de acá, hace exactamente eso. Cada cuadro de él es un pequeño espejo de la sociedad de una manera súper saturada y te muestra básicamente todas nuestras miserias también como sociedad. Y por eso mismo él quisieron evitar que él exponga en la embajada paraguaya en Francia porque los cuadros que tenían eran muy de denuncia, ¿no? Eran muy... te mostraban en la cara nuestras miserias, ¿verdad? Y me parece que es más o menos un rol que le toca al arte. Obviamente que hay arte que no llena ese espacio y que no va a llenar ese espacio porque cumple otra función o es decorativo o es, no sé, o es un trabajo de autor muy particular, pero si de alguna manera tenés sensibilidad, que cualquier artista tiene más o menos un nivel de sensibilidad particular, te toca hacer algo al respecto, te toca abrir la boca o te toca de alguna manera señalar lo que no está bien. ¿Qué te sugiere a vos el hecho de que nosotros tengamos que darnos cuenta que vivimos en un país en el que los índices y son datos objetivos, que los índices de femicidios es altísimo, que los abusos contra niños es altísimo, que tenemos índices dramáticos de violencia intrafamiliar, que tenemos un escandaloso número de niñas madres, y que en un país como el nuestro todavía siga el discurso tan satanizado hacia la reivindicación de la mujer, teniendo eso como una especie de incongruencia, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, con todas estas realidades, como uno no puede sensibilizarse con una cuestión así y todavía mantener un discurso alejado de esa realidad. ¿Vos crees que esa distinción existe todavía? A mí generalmente eso me genera muchísima bronca. O sea, siempre encontrarme con eso, gente que piensa así, a mí me genera rabia y termino armando más esa
cámara de eco que armamos nosotros, de escuchar solamente la gente que piensa como nosotros, ¿verdad? Que es mucho más cómodo, mucho más, o sea, no estás todo el día ¿Es puteando. positivo eso o no? Obviamente que o sea, no es positivo porque te impide ver la realidad de que la gente que compone este país piensa así, ¿verdad? Pero de alguna manera por tu sanidad mental a veces necesitas no escuchar más, no entrar a leer los comentarios de ABC, no ver más las respuestas a gente que sabe. O sea, ahora, no sé, mi Twitter la mitad es bloqueado porque o sea, son todas personas que seguro están hablando mierda. No puedo yo agarrar y todo el tiempo estar tratando de convencer a la gente que piensa así. O sea, no sé, yo de hecho a veces pienso que es como una lucha perdida, ¿verdad? Que es imposible hacerle pensar a esa gente o hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Y también no siento que sea mi objetivo tratar de hacerle cambiar a nadie su forma de pensar, pero de que es enfermizo, es enfermizo. A mí personalmente yo no tengo esa templanza para poder lidiar con esa gente y explicarles tranquilamente todo, ¿no? Si bien hoy nosotros estamos en una bisagra demográfica, por así decir, y también en un proceso de despertar cultural, intelectual, la gente está ávida de conocer nuevas expresiones artísticas, nuevas visiones, nuevas maneras de ver la realidad, está mucho más sensibilizada con cuestiones que están sucediendo. A tu criterio, ¿cómo va a ser de acá a 10 años, 15 años Paraguay, en el que vos decías recién, es inexorable el cambio y que la gente que venga de acá a unos años sea mucho más tolerante? ¿Qué hace falta para que eso se dé realmente? Bueno, yo creo que estamos encaminados. Es súper difícil el tema de salir de tu zona de confort mental, ¿verdad? Porque vos pensás que así está todo, siempre fue así, ¿verdad? ¿Por qué habría de cambiar, ¿verdad? O sea, ni siquiera haces el ejercicio de pensar esa sociedad diferente posible, ¿no? Entonces para mí es mirar eso que tenemos dentro, que es la comunidad, y mirar afuera también en los lugares donde están más adelante, sin irnos lejos, ¿verdad? Uruguay, por ejemplo. Uruguay está haciendo, para mí, todo bien siempre. ¿Por qué acá últimamente la gente cree que porque te dicen progre ya es un insulto? Una reminiscencia de la Guerra Fría en la que te decían zurdo y era ya bueno, ya era el peor pecado, ¿verdad? Que te digan progre, por ejemplo, porque supongo que a vos te relacionas con esa, ¿verdad?, línea de pensamiento. No podría luego tener una conversación con alguien que usa los epítetos así para no sé, no podría conversar con alguien así directamente. Una vez me acuerdo que estaba en el Bolsi y había un par de señoras brasileñas que estaban desayunando y un man le comienza a hablar, entonces ustedes son brasileñas, bla, y sí. ¿Y qué pasó con el? Justo fue el golpe contra Dilma y ellas estaban lamentándose de eso y el man le dijo, entonces ustedes son zurdas. Y las señoras se quedaron así como, o sea, ¿cómo le vas a decir eso a una? O sea, ni siquiera tienen la noción de poder, de alguna manera, sí, es una persona progresista o una persona, como le dicen en Estados Unidos, liberal, o una persona, no, zurda, ya es como... ¿Y por qué vos crees que existe todavía esa satanización? Que hablemos de eso 30 años atrás, bueno, se entendía, pero que hoy todavía persista esa satanización hacia el concepto ideológico de progresista. ¿Por qué vos crees que todavía ocurre eso? Porque vivimos en la prehistoria, ¿no? Porque Paraguay está súper atrasado en mil cosas y tiene, o sea, el hecho que te digan bolche, por ejemplo, no tienen, o sea, si alguna vez leyeron por lo menos algo de historia, ¿verdad? No tiene nada que ver con, o sea, no podés usar un insulto como bolche, ¿verdad? No tiene sentido. Y no sos un campesino ruso armado de 1917, ¿verdad? No te cabe el mote. Entonces me parece que discutir con gente así de ignorante no tiene sentido. Vas a gastar energía. Sí, esos son los interlocutores. En el debate social no hay diálogo. Lo peor es que ese es el nivel incluso en el Congreso. Pero convengamos que la intolerancia no tiene bandera. Ahí hay un error, hay un concepto erróneo, ¿verdad? Es imposible que el grupo oprimido pueda, de alguna manera, ejercer supremacía, claro, sobre el grupo que lo oprime. Así que no es igual, no es que la intolerancia de la gente de izquierda es
equivalente a la intolerancia del grupo que sostiene el Claro. poder y hace que las condiciones de vida de todo el mundo estén supeditadas a sus creencias. Eso no existe eso. No puede ser intolerancia desde el lado que no tiene ni las chances de cambiar las cosas, no existe eso. Para mí no es ni siquiera digno de mención. ¿Listo para hacer unos lomitos o no? Dale. Vamos a ver si sos tan bueno con los lomitos como sos con los aerosoles. ¿Eh? A ver, Vamos a ver, algo más salir. adelante. ¿Cómo rompe los huevos o montaña? Quiero creer que rompo bien. Bien, mira, de una sacó.